Vamos a leer en Juan 6, vamos a leer desde el capítulo 1. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de las Pascuas, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde sacaremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron con buen número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Hasta ahí. Bien, gloria a Dios. Acá vemos un gran milagro del Señor, un milagro con poquito. Así se llama el mensaje de esta mañana. Un gran milagro con poquito. Porque acá no estamos hablando y viendo un milagro, por ejemplo, de un paralítico que es sanado, que lo hemos visto en la historia de Juan. También hemos visto, ¿se acuerdan cuando Jesús convirtió el agua en vino? Después el segundo milagro, ¿se acuerdan cuál fue? Cuando fue al estanque de Siloé, y allí había uno que estaba tirado durante 48 años tirado, y nunca llegaba a ser. Y Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Le preguntó, le dijo: Señor, mira que no llego, y le puso excusas, ¿se acuerdan? Pero el Señor lo sanó a ese hombre. Pero también vemos acá, dice: después de esto fue Jesús al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias, dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que él hacía a los enfermos, ¿no? Dice que vemos acá que multitud, ¿verdad?, lo seguían. ¿Por qué? Por las señales, por los milagros. Juan nombra las señales como milagros. Él dice señales, utiliza esa expresión, señales. Ahora vemos que gente lo seguía por las señales. ¿Saben que este pasaje que acabamos de leer en Juan 6 también está escrito en todos los evangelios? En los 4 evangelios se habla de este milagro, que es tremendo milagro. Y nombra, como podemos ver ahí, que habían 5.000 hombres, ¿no? Ahora, mucha gente sigue a Jesús, multitudes. Esto es algo de destacar. Y tristemente, lo digo, mucha gente sigue a Jesús por los milagros. Por lo que Él puede hacer, por lo que Él puede, ¿verdad?, satisfacer nuestra necesidad. Y por supuesto que cuando venimos a Jesús, la mayoría de nosotros venimos con una gran necesidad siempre de algo, ¿sí o no? Venimos con una necesidad, material a veces, o a veces una necesidad emocional, que necesitamos que Dios haga algo, porque si no, nosotros no podemos hacer nada. Cuando vemos que ya se nos escapa a nuestras manos y que ya no hay manera de solucionar las cosas, qué bueno es que por lo menos acudimos a donde tenemos que acudir, a Dios, a Jesús. Hay gente que acude a cualquier otro lado, acude a la hechicería, acude a la macumba, acude a tirarse las cartas, acude a cuanta basura hay,
¿verdad? Y sin embargo ahí al revés, se están hundiendo más y lamentablemente se están perdiendo porque están yendo a otros dioses que no es el Dios verdadero. El Dios verdadero se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret. Entonces vemos acá también en el versículo 3 del capítulo 6, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. ¿De qué está hablando ahí? Que Jesús y sus discípulos estaban cansados. Estaban cansados, eso no andaban como ahora que muchos, como hemos visto y incluso hablamos con mi esposa, algunos andan en jet privado y andan de un lado para otro predicando el Evangelio, invirtiendo y con coches Rolls Royce y Mercedes-Benz último modelo. Esos son los predicadores de hoy en día. Jesús no andaba así. Jesús no andaba así. Incluso cuando subió y entró a Jerusalén, entró con un pollino, un burrito. Ese era su vehículo. Y la gente hoy por hoy, bueno, se predica mucho sobre el Evangelio de la prosperidad. Y sí, Dios prospera, pero a veces, ¿verdad?, cambian el mensaje para su propio beneficio. Tristemente lo digo. Dice, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces más o menos ahí nos vamos orientando en qué fecha estaban. Cuando alzó, dice, los ojos y vio que habían venido a él gran multitud. Ahora dice que había una cantidad de gente. Y ahí vemos que Jesús le pregunta a Felipe, ¿verdad? Le pregunta a Felipe, ¿de dónde compremos pan para que coman esto? ¿Vos te imaginás los discípulos estaban ya cansados, agotados? En otros evangelios dice que ya se estaba haciendo de noche ya estaban cansados, estaban agotados de siempre de trabajar y servir. No estaban cansados por, ¿verdad?, hacer sus propias cosas, sino por servir y seguir al Señor. Dice que Jesús tenía misericordia de ellos, dice que los veía y veía a los enfermos y los iba sanando. ¿Te imaginas? Jesús iba caminando todo el tiempo y la gente y la multitud, algunos que se tiraban a sus pies, otros llorando, clamando, otros que estaban con mucha angustia, quizás otros que llevaban a otros para ser sanados. Yo me imagino toda esa revolución, todo ese mover que había, porque fíjense, estamos hablando de 5.000 hombres. Creo que en Mateo dice 5.000 hombres sin contar niños y mujeres, o mujeres y niños. Ahora, yo calculo que si habían 5.000 hombres, ¿cuántas mujeres habrían? Porque por lo general las mujeres son mayoría, ¿no? ¿Y cuántos niños habrían? Porque las mujeres tienen muchos niños. Entonces, en aquel entonces no había, ¿verdad?, cierto control, por así decirlo. Entonces, cuando las mujeres y los hombres tenían hijos, tenían muchos hijos, tenían sus pequeñas tribus, por así decirlo. Entonces tenían muchos hijos, y yo no creo que una madre dejaría sola a su hijo, no. Ahora, también vemos que en esta historia que podemos ver acá, en este pasaje tremendo, porque a veces creemos que un milagro poderoso es el milagro de como te digo, de que alguien pueda ver, de que alguien pueda levantarse de su silla, o que esté quizás paralítico. Pero acá vemos un milagro tremendo. Y sobre todo el Señor, vamos a ver cómo también prueba la fe de los que caminamos con Él. Porque acá le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Le dice a Felipe, ¿dónde hay un supermercado cerca acá? A ver, el shopping, ¿a cuántas cuadras está, Felipe? ¿A dónde? Vos que sos de acá de la zona, porque Felipe era de la zona. Porque si leemos en Juan 1:44 se nombra que Felipe es de Betsaida. Y Betsaida quedaba cerquita de ahí, de donde ellos estaban acampando, donde ellos estaban queriendo ir a descansar. Ahora, Jesús prueba a Felipe a fin de fortalecer su fe. Sabés que cuando vos sos probado, no es para que sufras, sino es para que probar tu fe. Tu fe tiene que ser probada. Nuestra fe, porque me incluyo también, porque no es tu fe solamente, sino también la mía, tiene que ser probada. Y vamos a pasar por cosas difíciles y a veces vamos a ver, como en el caso de Felipe, que Felipe a veces se pone a ver lo natural en vez de creer que el que está caminando con él es un Dios que puede hacer las cosas, ¿verdad?, transformarlas y hacer tremendos milagros. Nuestro Dios camina y se mueve también en el mundo sobrenatural. Está lo natural
y Dios está sobre lo natural. Entonces, en ese Dios es el que nosotros creemos, aunque a veces las circunstancias nos hacen dudar, ¿sí o no? A veces miramos a nuestro alrededor y decimos, ¿y cómo vamos a hacer con esto? ¿No pasa? ¿O me pasa a mí nada más? Porque están con los tapabocas, yo no los veo si se ríen. Pero pasa, ¿no? Pero decimos, ¿cómo vamos a hacer? Yo le veo los ojitos nada más. Es medio difícil, ¿no? Pero dice que al pedirle una solución, el Señor le pedía una solución humana. Fíjense, ¿a dónde vamos a comprar? Le dice Jesús. Fíjense lo que le dice. ¿A dónde vamos a comprar? Le está diciendo a Felipe, a ver Felipe, buscame una solución humana. Una solución que quizás vos podés hacer. Y a veces que hay cosas que nosotros podemos hacer, que no podemos hacer. Pero el Señor le muestra a Felipe para que vea que lo que Él está pidiendo va más allá de lo natural, va más allá de lo humano. Sabiendo que no existía tal cosa. Jesús le hizo una pregunta. Vos fijate, si ahora, ¿a qué hora cierra el almacén? Pero allá estaba muy lejos donde podía haber algo. ¿Sabés a qué distancia estaba aproximadamente donde ellos estaban hasta donde podía haber un lugar en Betsaida de donde era Felipe? A 14 kilómetros de distancia. Si Felipe iba hasta allá a comprar lo que tenía que comprar, y todavía, ¿con qué dinero? Porque no eran poquitas personas. Si hacemos una comida nosotros acá en el fondo, ¿cuánto nos puede llevar? Siendo el grupo que somos. Y si invitamos a todos nuestros familiares y empezamos a sacar cuentas. Acá estamos hablando, yo no sé si habrían más de 15.000 o 20.000 personas, porque solamente 5.000 hombres. Ponele que haya 5.000 mujeres más, que no creo. Creo que habrán sido más. Y niños más todavía. Estamos hablando de mínimo 15.000 personas, mínimo. ¿Con qué le damos de comer a 15.000 personas? Entonces, ir hasta allá, recorrer 14 kilómetros, venir de nuevo, capaz que ya estaba cerrado. Todavía preparar, ¿te imaginas ir a un lugar y decir, escúchame, ¿te puedo hacer un pedido? Sí, nada más unos pancitos. ¿Cuántos? Sí, ¿cómo no, señor? ¿Cuántos? Y son para 15.000. O sea, es imposible, se están dando cuenta que es imposible, por más plata que tengas, o sea, por más, vamos a suponer que hay plata, que hay abundante plata, y gloria a Dios si hay abundante plata, pero igual es imposible, porque la gente tiene hambre ya, la gente necesita alimentarse ya, es gente que venía siguiendo a Jesús y se estaba haciendo tarde. Y vemos acá, en el versículo 7, dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Ni siquiera que comieran bien, 200 denarios. ¿Saben cuántos son 200 denarios? Ya sé, no me digan, 200 denarios. Según nuestro cálculo. No, 200, ¿cuánto? Un denario venía a ser el sueldo de un día. Estamos hablando de 200 días de sueldo. Son unos pesitos, ¿no? Yo no sé cuánto será el sueldo mínimo hoy por hoy en Uruguay. Bueno, en Uruguay lamentablemente es poco. Pero vamos a razonar un sueldo común un sueldo más o menos ahí, ¿no? 1.000 pesos por día. O 1.200. Estamos hablando de 200.000 pesos para comprar un poquito de pan, para que coman algo. Capaz que compraban un pan y ese pancito lo repartían entre 4 y tomaban un poquito y por lo menos para dormir engañado, por así decirlo. Porque dice acá, para que tomasen un poco, dice, 200 denarios. Estamos hablando de mucha plata, mucho dinero. Y cuando Jesús le preguntó a Felipe, ¿verdad?, de dónde compraría tanta cantidad enorme de pan, comenzó también a sacar cálculos del costo probable. Cuando a veces el Señor nos manda a hacer cosas de locos o hacer algo, no siempre estamos calculando, no calculamos y esto cómo va a ser, y esto cómo va a ser, o cómo podemos hacer aquello. Y Dios, yo le doy la gloria a Dios porque Dios siempre rompe todos los esquemas. Y a veces cuando nosotros sacamos cálculos y ahí nos damos cuenta que solamente a través de la mano de Dios se puede hacer eso. Y ahí es cuando le damos la gloria a Dios. Ahora, Jesús quería enseñarle que los recursos económicos no son lo más importante también. Porque Felipe empezó a sacar cuenta, a ver, 200 denarios, tanto, empezó a sacar la cuenta.
Entonces, por más que tuvieran dinero, tampoco se podía. ¿Se dan cuenta? Por la distancia, como veníamos hablando, y Jesús quería demostrarle eso, que no todo se mueve por dinero. No todo. Entonces, a veces nosotros, cuando Dios nos habla, acá está hablando Dios con Felipe, ¿sí o no? Después vemos que aparece Andrés ahí en escena. Pero Dios te está diciendo, a ver, ¿cómo se puede hacer esto, Felipe? Y a veces no nos pasa a nosotros que estamos hablando con Dios. Sí, Señor, pero mirá que esto no es así, ¿eh? Esto, Señor, esto se arregla así con plata y con tanta plata y Dios no nos está diciendo ¿por qué le ponemos límites nosotros a Dios muchas veces? Con nuestra manera de pensar y con nuestra humanidad y viendo las circunstancias. Así que yo te digo hoy en esta mañana, no limites a Dios. No limites a Dios. Y acá vamos a ver lo que sucede. Porque yo me imagino este joven, que ni siquiera lo nombra, no sabemos el nombre de este muchacho, quizás le habrá dicho a su mamá ese día, mamá, mirá que me voy a seguir a un tal Jesús, ¿no me haces una viandita, algo para...? O capaz que se fue a trabajar, y justo pasó por ahí, vio una multitud, dice que Jesús también iba enseñando cosas. Me imagino cuando Jesús hablaba, la gente quedaba impactada. Que llevaba esos 5 panes gloriosos y esos 2 pececillos, que eran para él, eran para su uso propio. Tengamos en cuenta eso. Y él, me imagino que habrá visto esa multitud, no está escrito en la palabra. Y se puso a seguir esa multitud, y resulta que llegó la hora, y él había estado tan copado con Jesús, por así decirlo, y estaba siguiendo a Jesús, que creo que no comió nada ese día. No comió nada. Ahora, qué tremendo también ver la necesidad de mucha gente a nuestro alrededor, porque él también habrá estado ahí, habrá visto gente ya con hambre, niños con hambre, que le decían a la mamá, mamá, tengo hambre. Porque había niños también. Y los niños vieron cómo son, ¿no? Dicen las cosas como son. Tengo hambre, vamos para casa, tengo hambre. Me imagino, bueno, aguantá un poquito, mi amor, aguantá un poquito. Y la madre, mamá, aguantá un poquito, te digo. Pero siguiendo a Jesús, ese joven rompió todos los esquemas. Porque miren lo que hace, dice que le da a Andrés. ¿Saben que en los otros evangelios no se nombra esto? Juan tiene la delicadeza de profundizar un poco más y decir de dónde salen los panes y los peces. Si leemos en los otros evangelios, en Lucas, en Mateo, en Marcos, no vamos a encontrar a nadie. Ellos dicen, tenemos 5 panes y 2 peces. Ni siquiera nombran de dónde viene, pero acá sí Juan tiene la delicadeza, o darle la honra, ¿verdad?, a este joven, dice, a un muchacho, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y después dice él, más, ¿qué es esto para tantos? O sea, como diciendo, ¿qué podemos hacer con esto, Jesús? Esto es ridículo. Esto, la verdad, no tiene sentido. O sea, no sé, este muchacho vino acá y me trajo esto, pero yo qué sé, no sé si vos podés hacer algo con esto. Miren la manera de pensar de los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús. Ahora, yo me acuerdo cuando compré mi primer auto, cuando vinimos a los caminos del Señor, yo tuve que vender un auto para hacer un negocio porque estaba lejos del Señor. El negocio fue un desastre. Después se fundió todo. Pero cuando vine a Cristo, me acuerdo que nosotros no teníamos auto. No teníamos auto. Entonces queríamos ir a la iglesia todos juntos. Y no podíamos, o si no íbamos en ómnibus y era muy lejos. Pero resulta, yo siempre decía, Señor, ¿cuándo podemos tener un auto? Incluso hasta para poder llevar a gente también a la iglesia. Porque todo lo que nosotros tenemos, todo, es del Señor. Y todo lo que invertimos y compramos es para el Señor. Bueno, hoy estamos predicando aquí en casa. Esta casa es para el Señor. Y Dios sabe que nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos para Él. Y me acuerdo que mi hijo me decía, uno de mis hijos, mi hijo mayor, yo iba a la automotora y le decía, ¿cuánto vale ese auto? Y mi hijo sabía que yo venía juntando dólares de a poquitito, así una cosa que no tenía. Creo que en aquel entonces el auto valía $5.000 y yo tenía creo que $100 o $200 tenía. Y yo iba todavía, ¿y cuánto vale este auto? Y si te entrego tanto, ¿cuánto? Y yo hacía negocio con el hombre de la automotora y mi hijo me decía, papá, ¿pero qué estás diciendo? Si vos tenés $200, ¿qué vas a comprar con eso? Pero mi hijo, tranquilo, si yo estoy preguntando porque Dios me dijo que me va a dar un auto.
Y yo tengo, pero con $200 no comprar ni la rueda, papá, me decía. Y yo con fe, yo, Señor me va a dar, el Señor me va a suplir. En 4 meses, nosotros cuando vinimos a Cristo no teníamos nada. En 4 meses, 5 meses, 6 meses, éramos testimonio tras testimonio de todas las cosas que vendíamos. Vendíamos cosas que hacía años que no se vendían y el Señor empezó a multiplicar nuestra vida y empezó a aumentar nuestras finanzas, de manera que cada vez que íbamos a la iglesia contábamos un testimonio de lo que Dios había hecho y aparecíamos con autos. Los vecinos de enfrente y todos nos miraban diciendo, ¿esto en qué anda? ¿Esto en qué curro anda? Debe andar en droga, algo eso, porque ¿cómo puede ser que o sea, vivíamos allá, nos mudamos para acá, empezamos a invertir en cosas, vieron que apareció un auto y esto, andaba yo con corbatita y saquito, todo prolijo, ¿este en qué anda? Dirían algunos, ¿no? Pero no llevaba un maletín, cuando le llevaba la Biblia bajo mi brazo. Ellos veían que llevaba la palabra y eso empezó a multiplicar y empezamos, ¿verdad?, a orar por fe. ¿Pero por qué? Porque primero le di a Dios y Dios después hizo el milagro. Eso fue lo que sucedió con este joven. Este joven le dio a Jesús lo poquito que tenía y ahí es cuando Dios hace el milagro. Muchas veces nosotros no recibimos un milagro de parte de Dios porque creemos que esto poquito que le vamos a dar a Dios no es suficiente. Y aún lo mínimo que vos le des a Dios, Dios va a hacer el milagro y aún mayor de lo que vos creés o has visto. Porque Jesús, cada cosa que vos haces, aún dice la palabra, un vaso de agua que le des a uno de estos mis pequeñitos. Bueno, yo lo tengo apuntado ahí. Lo tengo apuntado y estoy registrando todo lo que estás haciendo y Dios te va a bendecir y te va a multiplicar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si Dios quiere hacer algo imposible, algo que parece que no tiene límite, que algo que es imposible, ¿Dios puede contar contigo? Te pregunto. ¿Amén? ¿Sí? ¿Amén? Gloria a Dios. Y de repente voy a decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué le puedo dar yo a Dios? No sé. Lo mínimo que le puedas dar a Dios. No estoy hablando de finanzas, no estoy hablando específicamente de dinero, porque no es el mensaje, no se trata de eso. Pero el tiempo que le dediques a Dios, en ayudar a otras personas, ¿verdad? Salmo 37 es uno de mis salmos favoritos. 37:3, miren. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Miren lo que dice primero, dice en el 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Encomendarlo al Señor. Pero primero que nada dice que deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La gente muchas veces quiere, ¿verdad?, primero le pide a Dios para después deleitarse. Y que por lo que Dios le da, ahí se van a deleitar. Pero el orden es al revés. Deleitate primero, gozate en el Señor, dale gloria al Señor. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y después dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces es Él el que hace los milagros. Y ahora leemos en el 6, Juan 6, 8 al 9. Entonces vemos que acá aparece entonces Andrés, con este muchacho. Tremendo, ¿no? Ahora, se hace un contraste entre los discípulos y el niño que brindó lo que tenía. Ahora, ¿quiénes de ellos tenían más? ¿Los discípulos o el niño? ¿O el joven, el muchacho? El joven. ¿Quiénes tenían más? ¿Verdad? ¿Quiénes piensan que tenían más? Allá dijo el joven. A ver quién no más. Si las personas que estaban con él, yo primero que nada digo, aclaro, los pescadores no eran pobres. Pedro no era pobre. Si leemos en la palabra de Dios, dice que Pedro cuando Juan también, y este Andrés que estaba acá, cuando dice que Jesús los llama, ellos dicen que fueron y saludaron a su padre, que estaban con todos sus empleados, y los dejaron, y siguieron a Jesús. Ellos tenían buenos recursos, pero muchas veces capaz, en este caso, ellos eran los que tenían más que el muchacho.
Pero aunque tenían más ellos que el muchacho con lo poco que tenía, con lo poquito que tenía, tuvo más fe, ¿verdad? Y fue más usado que estos hombres que no seguían a Jesús. Porque muchas veces capaz que vos tenés más, y sin embargo, eso que tenés no lo pones en las manos de Dios para que Dios obre. Y sin embargo, el Señor le muestra a sus discípulos que ellos, aún teniendo más, este joven con lo poquito que tenía, pudo hacer tremendo milagro. Entonces, ellos, ¿verdad?, contaban con más medios que el muchacho, pero como sabían que lo que tenían no era suficiente, no dieron nada. No dieron nada. Y eso pasa muchas veces. Cuidado, porque muchas veces nosotros vamos a tener más. Cuidado, que puede pasar, que vamos a tener más, y a veces por tener más, a veces dábamos más cuando teníamos menos, que cuando tenemos más. Cuidado, que puede pasar. Y todo esto que pasó en el mundo entero nos hizo ver a nosotros, principalmente los cristianos, que dependemos pura y absolutamente del Señor y que todo lo que tenemos no vale nada si Cristo no está con nosotros. Entonces vemos, el niño entregó lo poco que tenía y eso fue lo que cambió todo. Lo poco que tenía este niño cambió todo. Si no ofrecemos nada a Dios, Él no tendrá nada para usar. Entonces, fíjate si tenés cosas para ofrecerle al Señor y cuántas cosas Dios puede usar de todo lo mucho que vos tenés. Porque te pregunto, ¿tenés mucho o tenés poco? ¿Tenés mucho o tenés poco para dar al Señor? Yo tengo muchísimo para dar al Señor. Y tengo muchísimo porque Dios me lo dio y porque es para su gloria. Tengo muchas cosas para dar al Señor. Tengo tiempo, tengo mi voz, ¿verdad? Tengo mis oídos espirituales, tengo mi boca para hablar a la gente, para dar un consejo, para ayudar. Tengo mis oídos para escuchar gente que necesita escuchar, que necesita hablar y ser escuchado. ¿Cuántas cosas tenés para dar a la gente? Yo siempre digo, nosotros somos millonarios comparados con otras personas. Millonarios, y eso lo dice la palabra, somos ricos. Somos ricos. Una vez leí acá la carta de un africano que le cuenta a otro cómo viven acá, en América, y le manda allá y dice, acá son multimillonarios. Tienen casa hasta para los autos, dice, los autos los tienen en casas. El agua, se la tiran, el mar tienen agua y se tiran adentro a nadar en el agua, cuando ya el agua escasea. Y allá, dice, en América nadan en el agua. Tienen tanto, dice, que comen y comen y comen y todavía, ¿sabes qué? Le pagan a gente para que les cocinen. Y todavía le dejan más plata como de propina. Eso le escribió la carta de un africano a otro africano. ¿Y sabes qué? Comen tanto que después tienen que pagar para bajar lo que comieron. Ir al gimnasio. ¿Es así o no es así? Cuando ellos no tienen nada para comer, se calzan y, viste, los han visto, con botellas de plástico. ¿Y acaso nosotros tenemos hasta que sobre y abunde? Como dice el Señor en su palabra. Tenemos demasiado. Y todavía eso que tenemos, ni lo usamos para la gloria de Dios. No lo ponemos en las manos de Dios. Nosotros con mi esposa siempre hemos dicho, esta casa es para la gloria de Dios. Nuestro vehículo es para la gloria de Dios. Lo usamos para llevar gente, para lo que sea. Todos los recursos que tenemos es para la gloria de Dios. Todo lo que compramos e invertimos es para la gloria de Dios. Y no importa lo que valga, lo que sea, el Señor va a suplir. El Señor va a suplir. ¿Ustedes creen que el negocio que vamos a crear ahí, el local? Porque estamos en el negocio del Padre, ya que estamos, ¿verdad? Estamos en el negocio del Padre. ¿Cuántos quieren estar en este negocio? Amén. ¿Dios paga y paga bien o paga mal? Pregunto. Paga bien. Yo trabajo con un Dios que paga bien, que nunca me va a dejar faltar. Dice, no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue el pan. Y si somos justificados por su sangre preciosa, Él nunca te va a dejar faltar nada. Así que no andemos con miedo, ni con temor, ni con falta, o sea, con incredulidad, diciendo, ay, ¿verdad? ¿Cómo va a ser Dios? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Cómo vamos a poder pagar las cuentas? ¿Cómo vamos a poder aquello? Eso es falta de fe, eso es temor. Este joven dio de lo que tenía y ahí ocurrió el milagro. Entonces, el consejo que te doy de parte de Dios, da
de lo que tengas al Señor, y Él te va a multiplicar. Y fíjate bien, no solamente te va a dar a vos, sino va a hacer que sea de bendición para muchas personas. De eso se trata, de bendecir a muchas personas, de bendecir a multitudes de personas. Ahora vemos en el versículo 10, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, los peces, cuantos querían. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Antes que sucedieran todas las cosas, es como nosotros tenemos que actuar, ¿verdad? Por fe. Ya estaba diciendo, bueno, siéntense porque les voy a dar de comer. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo Jesús? Es tremendo lo que está haciendo. Y Jesús tuvo misericordia, porque los discípulos, ¿saben qué hicieron? ¿Qué le dijeron a Jesús? Anda a despedirlos, que se vayan para su casa. ¿Nosotros vamos a actuar así de esa manera? ¿Verdad que no? Tenemos que decir, bueno, Señor, esto es lo que tenemos, lo poco que tengo te lo doy. Tenemos que actuar como este joven, este muchacho. Te damos lo que tenemos, Señor, y sos tú el que va a hacer el milagro. En aquel lugar estoy seguro que Dios va a multiplicar y Dios va a proveer. Ahora, por nuestras cuentas humanas, aquel lugar no podríamos alquilarlo, no podríamos, pero por fe lo vamos a hacer. Porque es Dios el que provee, es Dios el que multiplica. Amén. Dice, y Jesús, ¿qué hizo acá? Y tomó pan, y habiendo dado gracias, eso quería decir, habiendo dado gracias, ¿qué hizo Jesús? Primero que nada, dio gracias. El ser agradecido te va a bendecir, y sobre todo con Dios. Muchas veces no conseguimos lo que Dios tiene para nosotros, o no recibimos lo que tiene porque somos mal agradecidos. Ahora, si somos agradecidos, dice que Jesús levantó el pan y dijo, gracias, Señor. ¿Te imaginás esa escena? Con 5 panes y 2 peces, y había una multitud de gente, y Jesús levantando y diciendo, Señor, gracias por esto que me diste. Y a veces es cuestión de empezar a dar. Yo sé que acá hay muchas personas y incluso van a venir personas también aún más todavía, que tienen mucho para dar. ¿Cuántos creen que tienen mucho para dar? ¿Amén? ¿Tenés mucho para dar para el Señor? Entonces Dios está esperando que tú le des de esos 5 panes y esos 2 pececillos. En el 13 dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Ahora vemos acá cómo fue tremendo el milagro. Yo me imagino ellos repartiendo y se iban multiplicando. Resulta que todavía regresó aún mucho más de lo que se le puso en las manos de Jesús. Ahora vamos a ver 3 cosas acá importantes. En el versículo 16 existe una relación en lo que sobró. Miren, número 1, Dios da en abundancia. Siempre que Dios da en abundancia. Porque el joven le dio poco, pero el que dio después, ¿quién fue? Fue Dios, fue Jesús. Cuando Jesús da, siempre da en abundancia. Ahora, número 2, toma lo que podemos ofrecer en cuanto a tiempo, habilidad, recursos, ¿verdad? Y multiplica mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Mucho más. Puedes decir, bueno, yo toco el tambor, yo canto, yo trabajo, yo hago aquello, yo soy servicial. No sé qué puedes darle al Señor. Aunque te parezca poco, lo que sea, dáselo a Jesús. Te puedo asegurar que ese poquito Dios lo va a multiplicar. Ahora, también dale aquello que vos creés que es solamente tuyo, como le pasó con este joven. ¿Tus hijos son tuyos? ¿Verdad que son de Dios? Dáselo a Jesús. Y vas a ver el milagro en la vida de tus hijos.
¿Tu casa es tuya? No. Dásela a Jesús. Y vas a ver cómo tu casa y tu hogar, mejor dicho, tu hogar, va a ser multiplicado en bendición, mires por donde lo mires. Mires por donde lo mires. De repente, cuando no se lo dabas a Jesús, la casa se te caía en pedazos. Tenías que pintar todos los días, tenías que hacer tal cosa, se rompía la canilla, aquello. Pero cuando se la entregaste a Jesús, vas a ver cómo Dios va a obrar tremendamente en tu casa, en tu hogar. Quizás en tu casa había mucha discusión, aquello, lo otro, pero cuando se lo entregaste a Jesús, tu familia, tu matrimonio, tu hogar, tus hijos, tu trabajo, si se lo entregas a Jesús, te aseguro que tu trabajo se va a multiplicar. Esto no es para abajo, así que si le entregas a Jesús, va a haber mucho más trabajo, porque Jesús es el que multiplica. Si antes tocabas y cantabas de cierta manera o servías de cierta manera, bueno, dáselo a Jesús y ese servicio va a ser aún mucho mejor. En todo lo que hagas, dáselo a Jesús, entregáselo a Jesús y Él va a multiplicar aún mucho más. Porque así es como obra Jesús. Ahora, número 3, da ese primer paso de fe poniéndole, ¿verdad? Poniendo todo en disposición de Dios. Y Él te va a mostrar cuán grande, ¿verdad?, es su poder. Vas a ver el poder de Dios cuando vos pones en disposición en las manos del Señor las cosas. Porque Dios es un Dios todopoderoso. Creemos en ese Dios. Y número 4, para que todos vean de lo que es capaz Jesús. Qué lindo es poder nosotros dejar cosas en las manos del Señor para que todos vean. ¿Te imaginás? Ese joven cuando volvió a su casa, yo no sé, esas 12 cestas que sobraron, ¿quién se las quedó? No está escrito acá. No dice, se las dieron a cada uno de sus discípulos, porque justo sonaron 12, ¿no? Que justo, ¿no? Y ellos venían cansados. Capaz que Jesús le dijo, bueno, muchachos, miren, no tuvieron fe. Este muchacho, esto es una recompensa por lo que ustedes han trabajado hasta ahora. Y se fueron ellos con 12 cestas. O quizás esas 12 cestas venían los discípulos y se la entregaron a este muchacho, cada uno de ellos, diciéndole, mirá, llevale esto a tu familia, a tu madre, y andá y contá esto que sucedió. Yo me imagino a ese joven, y lo vamos a ver cuando estemos en la verdad en la presencia del Señor. Este joven, que no está el nombre de él acá, pero él fue usado, ¿verdad?, con algo pequeñito para que Dios hiciera algo grande y para que todo el mundo viera la gloria. Yo me imagino a esa gente de Pel comió, habrán quedado maravillados de lo que Jesús hizo, porque un joven, un muchacho tuvo fe para llevarle esos 5 panes y esos 2 peces. Terminamos con esta frase: si dejas todo en las manos de Dios, verás las manos de Dios en todo. Lo repito, si dejas todo en las manos de Dios, vas a ver la mano de Dios en todo. De eso se trata nuestra vida, de que no le digamos a Dios, Dios, en esto sí y en esto no, sino que todo lo que tenga, sea mucho, sea poco, lo que sea, se lo dejes en la mano de Dios y vas a ver la mano poderosa de Dios en todas las cosas. Y la pregunta es, ¿cuántos de los que estábamos acá también nos creíamos poquito? ¿Cuántos? Todos. Che, qué acomplejado que somos, ¿no? Ahora, sabemos que en el Señor somos nuevas criaturas, ¿no? Que las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Y que Él es el que nos da un valor, porque Él fue el que pagó un alto precio por nosotros. Pero muchos de los que estamos acá quizás fuimos en algún momento menospreciados. O quizás dijimos en algún momento, nunca voy a llegar a hacer nada en la vida. Nunca voy a llegar a tener nada en la vida. Jamás, no tengo esperanza. ¿Cuántos dijeron eso alguna vez en su vida? No tengo salida, nunca voy a poder tener algo, pero sin embargo el Señor de esto poquito, y me incluyo, Dios va a hacer cosas grandes. De cada uno de los que estamos acá. De cada uno de los que estamos acá. Porque en las manos del Señor, wow, grandes cosas podemos hacer. Se te está diciendo algo, esto a alguien que
Durante 20 y pico años de mi vida fui tartamudo. No hablaba nada, era tímido. Y la verdad, pensé que mi vida no iba a hacer nada. Pensé que iba a morir en un canterín, comiendo de la basura de la volqueta, y sin embargo Dios me levantó. Y Dios a ti también te levantó. Y va a hacer cosas tremendas con tu vida. Todo tiene un tiempo y un proceso. Todo tiene un tiempo y un proceso. Pero vamos a ver las manos de Dios en todo. Por eso es muy importante que dejes todo en las manos de Dios para que veas la mano de Dios en todo. Amén.